Paternidad sin manual. Habíamos hablado de las dificultades de la paternidad, de la falta de preparación para asumir el rol de la paternidad, pero habíamos hablado de que la paternidad en la Biblia está expresada en etapas. Que una es la paternidad cuando el niño nace, otra la paternidad cuando el niño va creciendo y otra la paternidad cuando el hijo ya se va. Y entonces estudiamos la vez pasada dos P's, ¿no? La letra P dos veces, que son las dos P's de cuando el niño nace. ¿Cuáles son? Proveer y proteger. Ay, les está soplando yo con el computador, ¿no? Proveer y proteger. Hemos hablado de esas dos P's, proveer y proteger. Muy importante esa función del padre, que es algo que se está perdiendo, tanto el deber de proveer como el deber de proteger. Lastimosamente también se ha ido desviando. Hoy vamos a hablar de la segunda etapa, la etapa de cuando el niño crece, o sea, cuando el niño está en crecimiento, el proceso en que mi hijo se comienza a convertir en un niño, entiende con claridad lo que yo le expreso, y entonces ahí, además de proveer y proteger, se añaden unas I. Vamos a cambiar por otra letra. Esta vez vamos por la letra I. Entonces vamos a mirar las I del niño en crecimiento. La primera I del niño en crecimiento, deber del padre, es la instrucción. La instrucción. El deber de instruir. Vamos entonces a buscar Jueces capítulo 13, versículo 8. La Biblia Jueces capítulo 13, versículo 8. Vamos a encontrar un caso muy interesante allí en el libro de los Jueces. La persona que lo encuentre puede leerlo bien fuerte para que todos escuchen. Recuerden que tenemos el objetivo que el Señor de la panadería escuche los versículos. Entonces ya saben cómo tienen que leer. ¿Listo? 1, 2, 3. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Muy bien, escuche esto. ¿Quién era Manoah? El papá de Sansón. ¿Se imaginan criar a Sansón? ¿Se imaginan criar un hombre con esa característica de Sansón? Ajá. Y ya sabemos cómo era el carácter de Sansón. Era un hombre difícil de carácter. Nació de esos belicosos, de esos duros, de esos difíciles de carácter. Ya sabemos por la historia de Sansón que siendo muchacho transgredió todas las leyes, ¿no?, del nazareato que él llevaba. Bueno, muchas cosas entendemos de Sansón en su carácter, con esa historia. Imagínese usted el trabajo de ser papá de Sansón. Casi como ser papá de Violeta. Era una cosa bien difícil, bien difícil. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Manoah? Oró. ¿Oró qué? Oró a Dios, sí, muy bien. ¿Pero qué fue lo que pidió? Que le enseñara. ¿Que le enseñaran qué? ¿Qué hacer con ese muchacho? Vean, ¿qué voy a hacer yo con este muchacho? Manoah, el padre de Sansón, se le anunció que él sería el padre de un hijo especial, un hijo que iba a servir a Dios como Israel, a Dios e Israel, ¿no? A Dios y a Israel como juez, iba a ser un juez. Pero Manoah no sabía qué hacer con ese tipo de hijos. Es más, Manoah, como cualquier papá, no sabía qué hacer con ningún tipo de hijo, porque eso le pasa a los papás. ¿Cómo lo tengo que criar? ¿Qué tengo que hacer con él? Y entonces oró pidiendo instrucciones claras. Yo necesito saber qué tengo que hacer con este muchacho. Orar pidiendo instrucciones claras a Dios de qué hacer. Esto es lo que hizo Manoah. Y ahí comenzamos. El proceso de la instrucción comienza con las rodillas del papá, que ora para saber qué decirle a su hijo, cómo llegar al corazón de su hijo, cómo instruir a su hijo. La paternidad se hace en oración también. La paternidad requiere de oración. Cada papá tiene un reto con cada hijo que Dios le da, porque además de proveerle y además de protegerle, el hijo y la hija tienen que ser preparados para tomar un lugar como un hombre o una mujer. Ahora no es opcional, el hijo puede ser hombre o mujer, no, así no funciona. No, si es hijo, será el hombre del futuro. Así no quiere. Si es mujer, será, si es niña, será la mujer del futuro. Así no quiere ser la mujer del futuro, pero eso es lo que va a ser, porque eso es algo designado por Dios.
Entonces mi trabajo es instruir a ese niño o niña que Dios me da para convertirlo en ese hombre o mujer, dependiendo del caso, que yo espero que sea. Y esto es algo bien interesante. Esa preparación, ese adiestramiento del hijo es responsabilidad ¿de quién? Del papá y de la mamá. Oiga, qué importante entender que es responsabilidad del papá y de la mamá. ¿Por qué? Ay, hijo, ya tengo una botella aquí, pero gracias. Me hizo quedar bien, pero lo tengo entregadísimo. Entonces, esa formación del hijo es responsabilidad del papá y de la mamá. ¿Y por qué hacer énfasis en una cosa que parece tan lógica? Bueno, porque la sociedad moderna procura que los padres renuncien a la formación de sus hijos y los entreguen a un sistema educativo, a un sistema ideológico, a un sistema social, a un sistema gubernamental que los entregue. Que usted simplemente cumpla la función reproductiva y después se lo suelte al Estado. Y ahí entonces hay que entender que cada uno amolda o forma en el hijo, en el infante, digamos, lo que quiere. El sistema de gobierno, el sistema educativo de su país no va a formar el hijo pensando en qué quiere usted de su hijo. Jamás. Porque así no está diseñado el sistema. El sistema va a formar a su hijo de la manera en que él quiere. Y por eso un papá, antes de entregar a su hijo al colegio, antes de entregar a su hijo a la universidad, antes de entregar a su hijo al sistema en general y olvidarse de que tiene hijo para seguir haciendo plata, porque así funciona la vida. Entonces, antes de hacer eso, usted tiene que preguntarse qué es lo que desea ese sistema construir en el corazón y en la mente de mi hijo. Si el resultado de la formación de ese sistema me satisface a mí como papá. Afortunadamente, en este país todavía no se ha implantado la ley, que sí está implantada en muchos países de Europa, que sí está implantada, por ejemplo, en España, que es un país muy cercano y que todo lo que se inventa allá lo intentan implementar acá, que dice que los padres no son tutores de los hijos, sino que el dueño de los niños es el Estado. Para allá vamos también acá. Para allá vamos aquí también. No porque el gobierno sea de un lado o del otro, no. No importa el gobierno que sea, eso va a llegar acá. Porque eso no lo implantó ni la izquierda ni la derecha, eso lo implantó Satanás. Entonces eso va a llegar porque va a llegar. Cuando llegue usted debe pensar, y lo debe pensar desde ahora, cuando usted entrega un hijo al sistema, si ya sabiendo lo que el sistema quiere hacer con su hijo, usted está satisfecho con eso. Piénselo bien. Piénselo bien. Y si no, eduque a su hijo usted. Busque la manera de controlar qué tipo de formación ideológica recibe su hijo. Los cristianos tenemos un deber mucho más grande. Vea, cuando uno no le importa a Dios, no conoce a Dios y tiene un hijo, entonces no le interesa que mi hijo hable inglés, ¿verdad? A mí me sale, cada vez que veo un video por YouTube me sale un video de Open English antes de poder ver el video. Ya me viene aburrido ese señor calvo, no sé por qué. Ya me miro al espejo y lo veo igual a mí. Sí, ese señor sale ahí a venderme un curso de inglés para el hijo, siempre. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que a uno le interesan esas cosas, ¿verdad? A uno le interesa que su hijo tenga un buen nivel educativo, que mi hijo esté preparado, que mi hijo sepa defenderse en el mundo y tal. Y pienso que formándolo así, pues lo voy a lograr. Y bueno, hay que ofrecer una buena educación al hijo, yo no digo que no. Pero hermanos, el cristiano tiene un deber que va más allá de ofrecer al hijo un buen nivel educativo. El creyente tiene el deber de transmitir a su hijo convicciones de fe, darle claridad a los interrogantes de carácter espiritual del hijo. Es deber del papá, no del profesor de religión, ni del pastor. Aprenda eso. No es el deber del pastor y no es el deber del profesor de religión del colegio formar y aclarar las dudas espirituales de los hijos. Es el deber del papá y de la mamá. ¿Sabe por qué uno le dice vaya pregúntale a su profesor de religión o vaya pregúntale al pastor el domingo? Porque no sabe eso. Porque no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque no estudió. Porque no crea que en todos estos cursos la gente dice, ay, qué rico, vamos a estudiar la Biblia para saber cómo responder a los hijos cuando pregunten. Nada. Nada. Y por eso no sabemos qué responder.
Y eso es triste, es lamentable, porque, sí, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendremos mayor condenación. A los pastores nos van a pedir cuentas por la iglesia, al Señor, eso es verdad. Pero de los hijos responden los padres. Al Señor le responden los padres. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Van a leerlo 5, 6, 7, 8, 9. Por nada, comenzando por acá. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano y estarán como encajes entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces ahí tenemos, en este capítulo de Deuteronomio, comienza por un mandato. ¿Cuál es el mandato que está ahí? Amarás. Amarás. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo se nota que uno ama algo? ¿Cómo se nota que alguien ama algo? Ponga algo, no estamos diciendo alguien. Algo. Lo cuida. Cuida, ¿qué más? ¿Ah? Le dedica tiempo, ¿qué más? Le gusta escucharlo cuando ama a alguien. Y cuando es algo, ¿qué más? Le obedece. Bueno, le obedece. Acá ya estamos aplicando a Jehová, exactamente, pero Lo mira con... le invierte. Oiga, le invierte, importantísimo. Y no cualquier cosa, dijo Kevin, le invierte lo mejor que tenga. Eso, ¿qué más? Lo busca, ¿qué más? Lo usa, excelente, lo usa. ¿Verdad? Eso, ¿usted se da cuenta, por ejemplo, el que ama un equipo de fútbol, se le nota? Conocí un hombre que era de millonarios, eran ellos por allá. Y además de que el hombre parecía que no tuviera sino un par de uniformes, todo el tiempo, ¿verdad? Estaba uniformado y con sus camisas y esas cosas. Además de eso, entrar a la casa era sentir un golpe azul en los ojos bastante fuerte, ¿sí? Y escudos, y banderines, y fotografías, y la conversación giraba en torno a, en el año 70 y tanto, no sé qué, ganaron no sé qué, y este se llamaba fulano de tal, y tal cosa, y este tapó el último tiro que le hicieron, y tal, y se sabía hasta eso, ese señor. Era increíble. ¿Qué conclusión es que este hombre ama ese tipo? Lo ama. Eso era. Sus hijos también. Sus hijos conocen el Evangelio y tal, pero él les dedica el tiempo de sacarlos y llevarlos allá a hacer una fila enorme y pagar un poco de plata y los mete allá en una chichonera a escuchar groserías, pero él los pone allá a mirar eso y les enseña de lo que él sabe y los identifica, y ellos también, y los vistió desde chiquitos con el mismo color y les puso, y tenían sus manillas y sus casas estaban atestadas de escudos y de fotos. Y cada vez que leo este versículo me acuerdo de ese señor, no se me sale de la cabeza el personaje. Lástima que en lugar de estar detrás de un equipo de fútbol no estuviera detrás del Señor Jesucristo, porque hubiera sido un maestro impresionante. Hermanos, eso es ser un maestro. Pero para eso se necesita amar a Jehová. El papá que no ama a Jehová no le puede transmitir a su hijo cristianismo de ninguna manera. No se puede. ¿Cómo voy a transmitir algo que no tengo? Recuerdo de la canción esa que dice, no me digas que no puedes dar lo que no tienes. Tal vez no lo han escuchado, pues sí. Entonces, pero así dice, no puede dar, si fuera un vallenato sí se habían acordado cuál era, pero como no es una canción cristiana. Así dice, no puedes dar lo que no tienes. Uno no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo esperar que tener un hijo cristiano apasionado por Cristo si yo no soy un cristiano apasionado por Cristo. Esa es la base de este principio. Amarás con todo tu corazón, amarás con toda tu alma y amarás con toda tu fuerza a Jehová, y entonces ahí tendrás las condiciones, serás idóneo para poder
esas palabras que te mando hoy, transmitírselas a tus hijos, porque estarán sobre tu corazón y serás canzón. El papá que se respete será canzón. Las repetirás a tus hijos, las repetirás. ¿Dónde? Por donde usted ande con él, porque dice allí, las repetirás estando en tu casa, andando por él camino, y al acostarse. y en la mañana, otra vez papá, sí, otra vez hijo, lo mismo, otra vez. Estas palabras, que la conversación sea esa. Hermano, mi papá no es pastor, ni es el creyente más del mundo, tampoco, no. Porque aquí hay gente que lo conoce, yo no voy a echarle flores que lo tenga. Es un creyente bien, él sigue al Señor Jesucristo y lo ama, y ora y eso. Y gran parte de que yo sea pastor es que yo trabajé un año con él. Y salíamos en un carro a visitar unos pueblos, y eran caminos en la Ruta del Sol, que algunos la conocen, eran caminos de varias horas. Y hablábamos en esas horas de Dios, de lo que conocíamos de Dios, de lo que yo pensaba, de lo que él pensaba, de las gracias de Dios, de las misericordias de Dios, de la obra de Cristo. Eso es transmitir la fe. Hablamos de mujeres y de carros también, pero el tema de Dios estaba ahí en la conversación y era relevante, era importante, era constante. Y aquí estoy hablando de lo mismo. Porque la fe se puede transmitir a los hijos así. Así. Cuando uno ama a Dios, uno puede transmitir a Dios a los demás. Ahora la identificación. ¿Se acuerdan? Yo le decía al hombre la camiseta, la manilla, la pared. Atarás una señal en tu mano, estarán como frontales a tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, las escribirás en las puertas de tu casa. Que se note el cristianismo. Que la gente no sepa que usted es cristiano porque lo vieron pasar camufladamente para la iglesia el domingo, ¿verdad? No, que se note el cristianismo, que se note el evangelicalismo en usted, no importa. Ojalá se note. Todo el mundo vea. El carácter del muchacho es formado mientras el muchacho crece. Él viene con un carácter de nacimiento. Los hijos, todos los que tienen saben que ya venía con una forma de ser, con unas características. A veces muy dóciles, muy lindos, muy chéveres, a veces muy bravos, ¿verdad? Por alguna razón, a uno le dieron los más bravos. Uno tiene la que a mí me dieron los más bravos de todos, bueno, no importa. Pero a medida que el muchacho crece, el carácter del muchacho es formado. Es formado. Ahora, pilas con esto, hermano. Carácter antes que conducta. Cuando usted forma un muchacho que crece, importa más el carácter que la conducta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a nosotros nos importa la conducta, porque la conducta nos hace quedar bien o mal delante de los demás. Si el muchachito está ahí sentado, bien portado, ¿usted quedó? Bien. Si el muchacho está acabando con la casa del vecino, pues usted quedó como un zapato, ¿verdad? Usted quedó mal. Eso funciona así. La conducta le da al padre honra o deshonra. La conducta no es lo que importa. Lo que importa es el carácter. Lo que importa es el carácter. Hay muchachos que hacen cosas buenas con un carácter perverso detrás. Hay que tener cuidado porque el papá es el que conoce el carácter de su hijo y sabe cuál es la motivación por la que está haciendo las cosas y sabe qué es lo que está pensando detrás, porque uno como lo ve crecer uno sabe y uno sospecha. Ellos creen que uno es bobo, eso sí. Hijo que se respete piensa que el papá, sí, nació con un retraso, no entiende las cosas así. Todo hijo que se respete es así, pero no importa, no importa. Eso es mentira, uno ya pasó por ahí, uno sabe por qué está haciendo las cosas, por qué las dice, qué está planeando, sus fallas, qué le está escondiendo a uno, uno sabe. Y como pastor del hijo, uno está detrás del carácter del hijo y no de la conducta específicamente. Con el tiempo la conducta y el carácter van a ser iguales. Pero hermanos, el carácter del hijo importa mucho. De nada sirve tener muchachos sentados aquí, obligados, bravos porque están aquí, sonriendo a la gente de mentiras, de nada sirve. Necesitamos formar el carácter para tener personas que quieran estar aquí y que quieran seguir a Cristo toda su vida, aun cuando usted se muera y ya no esté para perseguirlos, para regañarlos, para levantarlos, para vigilarlos, ellos mismos se levanten y empujen a otros a seguir a Cristo. Entonces, instruir es lo primero que hay que hacer, instruir. Ahora, no guste o no, hay que hablar de un tema aquí que es fundamental
y que la iglesia cristiana tiene que mantenerse allí así no caiga el bienestar familiar, como dicen. Y es la disciplina. ¿Cómo se aplica la disciplina física? Es importante. La disciplina física necesita un equilibrio. Y es muy importante que el padre entienda cómo funciona. Primero hay que entender el primer principio, y es que es una necesidad. Está en Proverbios, capítulo 23, versos 13 y 14, y no aparece ahí. Así que, Proverbios, capítulo 23, versos 13 y 14, ¿qué dice? Proverbios 23, 13 y 14. Toda la iglesia, si es posible, puede leer ese versículo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Muy bien, escucha ese versículo. Y me pareció escogerlo entre todos los que hay muchísimos que hablan de esto, porque dice, no rehuses. O sea, no te niegues a corregir al muchacho. Lo corregirás con vara, ¿y qué pasará como consecuencia? No morirá. Entonces, si no lo corrijo, ¿qué pasará como consecuencia? Morirá. El muchacho se va a matar solo, sin que usted haga nada. Las decisiones, las elecciones sin Cristo y sin temor de Dios que el muchacho va a tomar, va a hacer que usted tenga que recogerlo de un andén llorando. Eso va a pasar. Entonces, eso no puede pasar. Porque la Biblia dice, lo corregirás con vara y librarás su alma de la muerte. Entonces, ¿es una necesidad? Sí, la Biblia la establece. Ahora, ¿cómo se aplica? Porque el problema no es la vara. El problema es cómo aplica la vara el salvaje, cómo aplica la vara el padre enojado. Es que uno no puede esperar a ponerse bravo para darle fuego a un hijo. Eso es un error grave. Si usted espera estar bravo para corregir a su hijo, entonces usted no lo está corrigiendo. Usted se está sacando la rabia con el pobre peladito que pesa por lo menos 40 kilos menos que usted. Entonces usted es un salvaje, lo va a matar. Así no funciona el negocio. ¿Cómo se aplica la vara? La vara se aplica sin ira. La vara se aplica en base a un juicio preestablecido. Ya yo le dije al muchacho, hijo, si usted hace eso yo lo tengo que disciplinar. Y cuando el muchacho comete el error, hijo, sin rabia, sin gritar, sin esperar a haberle repetido las cosas 20 veces, porque si usted espera 20 veces, ya no está hablando con él, está gritando con él. Entonces usted simplemente lo toma y le dice, hijo, te tengo que disciplinar. Sin ninguna rabia, usted le aplica un par de varazos en el derrier, en las nalgas del muchacho, donde hay masa muscular, donde usted no le va a pegar un hueso, donde usted no le va a pegar un tendón, donde usted no le va a pegar en la cara, no le va a pegar en las costillas, no le va a pegar en la espalda, no le va a pegar en los brazos, no le va a pegar con la mano, ni por la cara exactamente, sino que usted le va a aplicar disciplina al muchacho. Y el muchacho va a decir, me disciplinaron porque... Y si usted espera estar bravo y lo persigue por toda la casa y le da 20 correazos donde caiga, el muchacho no va a decir, me disciplinaron porque yo hice esto. Dice, mi mamá estaba brava y me dio una totacera. Y eso es verdad, eso fue lo que usted hizo. No hay corrección. Entonces, mire la gran diferencia entre disciplinar y acabar con el hijo. Ahora el segundo versículo es Proverbios 19, 18. Ese también lo tiene que leer toda la iglesia, porque es todavía más importante. Hay mujeres que también parten un brazo para contra de bueno, sí. dañan la columna. Sí. Proverbios 19, 18. ¿Están allí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Oiga, ¿cuándo hay que corregir al hijo? Mientras haya esperanza. Mientras hay esperanza. O sea, el tiempo del hijo es el crecimiento. Ese es el tiempo de la corrección. Ya después de nacer lo que usted lo persigue con un palo. Ya un hombre no se asusta por eso. Porque una señora que le duelen las caderas salga a perseguirlo con una chancla, ya no se asusta. El hombre ya no se asusta por eso. No puede esperar que se ponga hombre para corregirlo. Mientras hay esperanza. Pero mire la segunda parte del versículo. No se apresure tu alma para... Y habla de eso precisamente. Nunca, nunca la corrección en medio de la instrucción lleva un propósito destructivo. Jamás. Y eso es muy importante hoy en día. Ese es el fundamento de La disciplina se necesita. La disciplina es en base a algo que ya se instruyó, que ya se enseñó.
Yo no puedo pegarle al hijo por una cosa que nunca le he dicho. Tengo que haberle dicho, tengo que haberlo formado, tengo que haberlo enseñado a hacer las cosas. Entonces sí lo puedo instruir. Instrucción es la primera I. Y es mi deber instruir a mi hijo, no el Estado. Oiga bien, no la iglesia. Hermanos, la formación espiritual de mi hijo es mía, de papá, no de la iglesia. ¿Usted sabe por qué hay niños aquí? No tenemos escuela dominical. ¿Sabe por qué no hay escuela dominical? Porque la responsabilidad de su hijo es suya. Esa es la razón por la cual aquí están los niños con ustedes. ¿Y sabe qué? Pregúntele a su hijo a ver si no sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Entienden clarito todo lo que estamos haciendo? Y es mejor así. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchas generaciones que al llegar a los 12 años, cuando se acaba la escuela dominical, se quieren meter de ayudantes de escuela dominical, pero no porque sean apasionados por la pedagogía, para nada, porque quieren huirle a la iglesia. Y una vez que ya no pueden huirle más a la iglesia, no vuelven. Entonces, lo formamos aquí, para que se acostumbren a estar en la iglesia. Ahora, ¿algún día habrá escuela dominical? Esperemos que sí, sigamos orando, para que el Señor nos guíe. Por ahora, esas son las determinaciones que hemos tomado como iglesia. Ahora, la primera I es instruir. Hay otra I, y es también fundamental del padre en ese proceso. Inspirar. Oiga, inspirar. ¿A qué les suena eso? Estar inspirado. ¿Qué es cuando uno está inspirado, qué es lo que siente? ¿Ah? Como ganas de poner canciones, dijo la hermana Mari. Bueno. De componer. Ahí sí vamos por el lado que es. De componer canciones, dice la hermana, lo toma por ese lado. Cuando uno no está inspirado, simplemente no se siente capaz de hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando uno está inspirado, uno se siente, wow, no se cansa uno de hacer las cosas, uno se siente capaz de hacer las cosas. La inspiración tiene mucho que ver con el tipo de papá que se tiene en esta edad. Mucho que ver. Y ese es el segundo aspecto de la crianza de los hijos en crecimiento. Es la inspiración, la posibilidad de impulsar el camino del hijo, de descubrir sus individualidades, de descubrir las virtudes del hijo, de descubrir los talentos del hijo, de descubrir las cosas que su hijo ama y le apasionan, de descubrir las cosas que hacen feliz a su hijo. Eso es algo que el papá tiene que saber. Es un deber del papá conocer a su hijo. Proverbios 22:6. Conocidísimo. Conocidísimo el versículo. Instruye al niño en su camino y llegará hasta viejito caminando por ese camino. Eso es lo que estoy diciendo. ¿El camino de quién es? No, ahí ¿qué dice? Del niño. El camino no es suyo. El camino no es suyo. El camino es del niño. No dice instruye al niño en tu camino. Que yo soy pastor y el hijo mío tiene que ser pastor. ¿Por qué? Si el Señor lo llama a eso, tendrá que ir así no quiera, porque el ministerio es así. Pero no es un deber replicarme en mi hijo. Aquí todos hemos sido abogados y mi hijo tiene que estudiar abogacía también. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene que cumplir los sueños que yo no alcancé? Yo quería ser futbolista y el niño está metido en la escuela de fútbol desde los 2 años allá, aguantando sol, ¿verdad? Y detrás de un balón, él no quiere, pero papá lo metió allí. ¿Por qué tengo que coger a mi hijo y proyectarme en mi hijo y que él haga lo que yo no alcancé a hacer? ¿Por qué? Si el camino no es mío, el camino es de él. Instruye al niño en su camino. El camino de nuestros hijos no es el de nosotros, no es el mío específicamente. Los hijos no son proyecciones de nosotros mismos, ni nuestra meta es hacer que ellos alcancen las metas que nosotros no alcanzamos, las metas frustradas. Los hijos tienen un camino propio. Nuestro deber es ser luz en ese camino de Dios. Los padres debemos vivir de tal manera nuestras propias vidas que alcancemos a ganarnos la admiración de nuestros hijos. Escuche, eso es una meta. Al principio no hay que hacer nada. Ellos admiran a los padres porque no conocen a los papás verdaderamente,
no saben tantas fallas y tantas cosas que tenemos. Entonces lo admiran a uno, por naturaleza. Por naturaleza. Y es normal que el niño pequeñito en las primeras etapas, usted le pregunta qué quiere ser y es lo que usted es y eso quiere ser. Eso quiere ser. ¿Usted qué quiere ser? Un vago que se tira allá frente al televisor porque eso es mi papá. No, la idea no es esa, ¿no? La idea es vivir de tal manera que cuando su hijo crezca, sí quiera ser como usted. Sí quiera ser como usted. Entonces, Proverbios 23, 26, ¿qué dice? Proverbios 23, 26, por favor. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Ay, escuche esto. El hijo coge su propio camino. Pero si usted tiene el corazón de su hijo, entonces dice el versículo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermano mío, siempre alguien tiene el corazón de su hijo. Alguien tiene el corazón de su hijo atrapado. ¿Y quién puede tener el corazón de su hijo? Las chicas se ríen, ¿no? Ah, ella sabe. Siempre alguien tiene el corazón de su hijo. Un artista, un cantante, un grupo de una música, un amigo, una pareja. Lo ideal es que en la etapa de crecimiento usted tenga el corazón de su hijo. Y si hay algo un patrón que él quiere seguir, alguien que él quiere admirar, alguna opinión que importa, sea la suya. Eso es tener el corazón de alguien. Entonces, que usted tenga el corazón de su hijo es su deber. Su deber. ¿Para qué? Para que lo pueda encaminar, ahí sí, a seguir a Cristo. Miren tus ojos por mis caminos, dice él. Ahora, un último texto en este punto. Vamos a ver si completamos la media hora. Muy bien, los 40 minutos. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice este verso, junto conmigo, 1, 2, 3. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo contrario a inspirar, ¿por qué? Es desalentar. ¿Qué es lo contrario? En lugar de sentirse inspirado, con buen oxígeno dentro, usted se siente expirado. Se siente ya acabado. Se siente desalentado. Ahí está la palabra opuesta exactamente. Así como el padre puede inspirar a su hijo, el padre es la mayor fuente de desaliento para su hijo. Y esa es la gran responsabilidad del hijo que crece, que yo lo puedo acabar. Mi hijo es capaz de alcanzar cualquier cosa y yo lo puedo desalentar hasta el punto de que él se meta en la cabeza, convenza de que yo no soy capaz de nada, de que yo nunca he servido para nada, de que yo nunca he podido hacer nada, es que eso es muy difícil, es que eso no, eso es para gente que tiene, eso es para gente que... Y los que le transmiten esa frustración a los hijos son los papás. Los papás. Y la primera manera, exasperando al hijo, llevándolo a la desesperación. Esto es una triste realidad. Nos recuerda la triste realidad de que algunos padres pueden ser especialistas en frustrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hijo haga que satisfaga a ese padre exigente, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, ese tipo de crianza la recibimos. Muchos recibimos ese tipo de crianza, ¿sí? No estamos más traumados porque el Señor llegó a nuestra vida, pero muchos recibimos ese tipo de crianza. Yo llegaba al salón, me daban las notas, llegaba a la casa, segundo puesto en el salón. En el salón había celebrado con el amigo que era mi mejor amigo, sacar el primer puesto. Se llamaba Camilo, no sé dónde estará en este mundo ahorita, el pelado, pero yo había celebrado con él primer y segundo puesto, los dos amigos. Llegué al segundo puesto. ¿Y quién tomó el primer puesto? ¿Camilo? Sí, Camilo. ¿Y vos no podés ser mejor que Camilo? A mí no me interesaba eso, en realidad, estaba muy pequeño como para interesarme. Ese espíritu competitivo no se había despertado en mí, todavía no tenía mucha testosterona girando por las venas, entonces no había eso. Y a mí no me interesaba ser mejor, pero ahí estaba el papá simplemente diciendo, eso no es
suficiente. Eso es una cosa horrible que usted le puede hacer a un hijo o un nieto, no lo haga jamás. Es suficiente. ¿Para qué lo quiere más? El título que le van a dar es el mismo que le dieron al del último lugar. Sirve para lo mismo. No es más. Perdón, y el mejor título lo tiene Dios. Eso, el mejor título lo tiene Dios. Entonces, mire qué importancia eso. Mire qué importancia entender este principio. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No lleve a su hijo a la frustración. No le haga sentir a su hijo que nunca le va a poder esbozar una sonrisa en el rostro a usted. Que no importa lo que usted haga, usted siempre le va a poner un peldaño más y le va a decir, no alcanzó. ¿Por qué? Un padre exigente es una frustración para un hijo. Sentir que nunca lo va a poder satisfacer, que nunca va a ser suficiente para ese papá, que nunca voy a llegar a ganarme el aprecio de ese papá. Y pensamos erradamente que lo estamos criando bien, porque yo sí le exijo al hijo mío, para que no sea un vago, para que sea mal, ¿no? Para que sea un traumado, para que toda la vida piense que él nunca da la talla y nunca es suficiente y nunca puede hacer las cosas solo. Eso es lo que usted está formando, inseguridades en ese hombre. Entonces, pilas. Al final, ¿qué va a hacer el hijo? Dejar de intentar. El hijo va a dejar de intentar, porque papá nunca va a estar contento, mamá nunca va a estar contenta. ¿Para qué voy a intentar? ¿Para qué voy a seguir intentando? Entonces tengamos cuidado, porque nosotros podemos alentar al hijo, lo podemos desalentar. Lo dice la Biblia. Pilas, para que no se desalienten, no lo exasperen. Críelos en disciplina y amonestación del Señor. Y aprenda a echarle el brazo y a decirle, hijo, qué orgulloso estoy de esto que vos dijiste, de esto que vos hiciste, de este sacrificio que hiciste por otro. Sobre todo a los que nos interesa el carácter. Porque si usted a los que les interesan los logros, usted va a tener un hijo muy materialista. Va a formar un hombre muy materialista que le interesen los logros materiales, ¿verdad? El dinero, la cuenta del banco y esas cosas. Y él le va a seguir mostrando logros y usted va a estar completamente decepcionado de su hijo cuando esté viejo. Porque va a tener un hombre con plata, muy mal, pero con plata. Qué triste es para un viejo ver un hijo así. Pero si a usted le interesa el carácter, usted va a tomar a su hijo cuando su carácter sea el correcto, cuando usted vea un arrepentimiento genuino en él, cuando usted vea una muestra de generosidad genuina en él, cuando usted muestra un aspecto del carácter correcto, usted lo va a alentar. Y su hijo no va a estar desalentado jamás. Perezoso sí, porque a todos los muchachos les llega la pereza. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Pero hermanos, criar al hijo cuando crece son dos I's. ¿Cuáles son las I? La primera I es instruir. Y la segunda I, inspirar. Y cuando el hijo nace son dos P's. ¿Cuál es? Proveer y proteger. Y ahí dejamos hoy, vamos a orar. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias Padre por este tiempo de estudio. Gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción que nos das en ella nosotros como tus hijos. Somos tus hijos, tú nos instruyes y nos muestras, Señor, tantas cosas que tenemos que mejorar. Gracias porque tu palabra es luz en medio de nuestro camino. Hay cosas que no sabemos hacer y tú nos guías, Señor. Padre, enséñanos a hacer las cosas bien. A los que ya han terminado con estos procesos, ayúdale, Señor, a enseñar a otros a hacer las cosas bien. Y gracias, Padre, porque hasta el final tú nos permites servirte, conocerte y vivir para ti. Que sea la gloria, oh Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nos queda una lección. ¿Cómo ser padre cuando el hijo parte? Cuando el hijo se va.